La parte de mi historia de Todos por la Educación fue que un referido me invitó a ser parte de un grupo de Facebook que se llamaba La Generación del 91, la generación de la Constitución de 1991. Y en ese grupo de Facebook, donde compartíamos muchas cosas de interés social y de interés político en el país, empezamos a decir como que hey, hay que hacer algo grande para el país, hay que hacer algo grande para la educación. Y dijimos, listo, comenzamos todos por la educación y yo ahí estaba simplemente expectante, porque me parecía chévere, porque había gente que discutía cosas muy interesantes. Era un grupo que compartía información relevante para el país. Entonces dijeron, no, vamos, yo veía que ellos estaban haciendo como un grupo, pero yo era al margen. Y en ese entonces dijeron, vamos a hacer ya una diapositiva colaborativa de qué nos soñamos que era hacer un grupo de esos pelados, jóvenes, todos talentosos, todos, sí, creo que todos eran profesionales, reconocidos en las regiones, había gente de todo el país. Y empezamos todos a editar en Google Docs qué nos soñábamos que podíamos hacer como jóvenes en el país. Pero era muy enfocado a la educación. Y eso se fue tornando de la generación del 91 a Todos por la Educación Colombia. Pues mira, en esos inicios, pues era un grupo de jóvenes de los que recuerdo, pues estaban David Montero de Barranquilla, Alejo Vallejo, Santiago Castellanos, estaba pues Juan David, estaba Víctor Saavedra, y eran un grupo pues muy pequeño que estaban concentrados en Bogotá, pero casi, pues que eran de diferentes regiones del país. De ahí surgió como la idea inicial de armar un movimiento ciudadano, tomando un poco el ejemplo de lo que había pasado en Chile con el Chile 2020, Mexicanos Primero, en Israel también había un movimiento, en Brasil, que también se llama como nosotros, Todos por la Educación, y ellos encontraron cómo estos movimientos desde la sociedad civil podían hacer transformaciones, especialmente en el tema de incidencia en políticas públicas, pero también entendiendo que la educación no se podía quedar como en ese escenario donde solo los expertos opinaban, sino que tenía que ser un tema de corresponsabilidad ciudadana. Entonces, pues arrancamos así ya unos años y nos encontramos varias personas de diferentes sectores, de diferentes ocupaciones, empresarios, emprendedores, personas que estaban en el sector social, etcétera, preocupados, conversando sobre qué hacíamos para que la educación realmente fuera una prioridad de los gobiernos locales o el gobierno nacional, pero además también de las familias, de las personas, que todas las familias sintieran que la educación debería ser una prioridad. Pero además, ¿qué hacíamos para que los gobernantes cumplieran sus promesas? Porque la educación siempre fue como la bandera de campaña, pero la cenicienta de los gobiernos. Entonces, digamos, se fueron juntando personas, nos fuimos encontrando y fuimos decantando unas ideas y arrancamos con la idea de firmar un pacto, que fue como el primer inicio del movimiento Todos por la Educación, en donde dijimos, hagamos un pacto por la educación con 10 puntos, en los que el punto número 1 era hacer de la educación una prioridad en la agenda nacional, en la agenda pública y privada, y otros puntos referentes a la educación, y lo que queríamos hacer era que los políticos, los candidatos a elecciones en ese momento, las presidenciales y de Congreso, firmaran y se comprometieran con el pacto, pero también los ciudadanos. Entonces así arrancamos y digamos del pacto y nos encontramos con otro montón de entidades, personas, instituciones que estaban trabajando también durante años por la educación. Nos juntamos, nos encontramos y dijimos, bueno, tiene que haber un movimiento que represente la ciudadanía, la voz de la ciudadanía, y que vaya y haga presión social y control político sobre los gobernantes para que hagan de la educación una prioridad. Y así arrancamos, y esto ha venido creciendo, han participado personas de diferentes regiones, en fin, y ha sido un proceso muy bonito, y aquí estamos. Entonces, en ese momento, cuando esta idea se empezó a permear, se fueron como, no sé, como llegando a las regiones. En ese momento éramos 14 municipios del país, como que cada una de estas personas empezó a llamar a sus amigos que sabían que habían trabajado en el área social, o en temas de juventud, o en temas de educación,
todo se valía, pero lo importante era que fueran líderes en estas regiones y decirles, bueno, estamos trabajando en esto, hay 10 puntos que se llaman el Pacto por la Educación, súmate. Entonces, fue un poquito, como que ese arranque fue un poco difícil porque no entendíamos muy bien todavía de qué se trataba, como había una idea preliminar de lo que era el movimiento, pero también lo que yo percibía desde la región era que todavía era muy, sí, todavía estaba muy emborrador. No sé, empecé a llamar gente, empecé a decirle a amigos de otras causas que vean, les tengo esta propuesta. Y empezamos a hacer, yo creo que nosotros empezamos a hacer el grupo fuera de Bogotá, que estaba pues con los líderes, más consolidado. Y así fue que arranqué Todos por la Educación y empezamos a hacer activismo. Empezamos a salir a la calle, nos reunimos. Me acuerdo que la primera vez nos reunimos en un salón social, en una unidad por allá toda escondida y eso, tuvimos que hacer mapa para que la gente llegara y la gente llegó. La gente llegó a esa reunión y yo quería ser parte. Me olvida que nos invitaron a un evento en Cartagena del Espectador y cuando ahí me llamó me dijo, vas a ir a hablar de Todos por la Educación y yo, ¿qué voy a ir a decir? Sí, ni siquiera aquí, pues mándame algo. Y me decía, no, yo no tengo nada que mandarte, más fácil mándame tú, ¿qué piensas que? Y yo te digo si sí o si no, y yo, no puede ser, o sea, eran las grandes fundaciones del país hablando de educación y nosotros nos íbamos a parar. Entonces, bueno, en la final eso no se dio. Me acuerdo que Oscar Sánchez era secretario de Educación en esa época y él era el que nos había conseguido un espacio. Con él nos logramos sentar y nos dijo, no, venga, también organícense primero antes de subir aquí a contarle a la gente y que se comprometa con un pacto. Pero sí fue muy ganador que la coyuntura de elecciones pues estuviera en ese momento para poder acercarnos a todas estas personalidades que se estaban lanzando al Congreso y que ellos también de alguna manera dieran como ese espaldarazo a lo que estaba haciendo el Pacto por la Educación. Entonces, en realidad creo que la iniciativa copiada de otros movimientos internacionales era demasiado válida y que en las regiones se necesitaba como eso, como que viniera algo diferente que ayudara a movilizar a la ciudadanía con el tema de la educación, entendiendo que todo esto se dio también por una indignación de todo lo que pasó en las pruebas PISA. O sea, como que esa indignación sumada a esta iniciativa hizo que realmente esto fuera como exitoso en esa primera movilización y que llamara a muchos jóvenes. Lo que pasó después fue que ya había que organizarse y ya no era tan fácil, pero en ese momento éramos como 14 municipios del país. Me acuerdo que ese chat era una locura.